Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en estos días de festividad, de espiritualidad, pero también de esperanza, que es el tema que vamos a intentar hoy compartir. Como ven ahí, primero obviamente mi agradecimiento a Flavio y a esa Casa Espírita de Redención por esta oportunidad de compartir. Y bueno, como ven esa imagen dice mucho, ¿no? Algo que parece que no lo podemos alcanzar y que se nos va de la mano. Sin embargo, no es así. Y vamos a ver durante nuestra charla por qué no es así y por qué también es difícil a veces concretar esa palabra en su real sentido, ¿no? Eh, Primero que nada, es importante decir que la esperanza es una potencia interior, como dice aquí en la diapositiva. Posee una dinámica para conciliar nuestros sufrimientos con el objetivo de la existencia humana. Esta diapositiva, este escrito, realza la potencialidad que tiene esa palabra, ¿no? Y por eso, no en vano, es que podemos citarla en el Evangelio según el Espiritismo, la fe, la esperanza y la caridad como tres herramientas fundamentales para nuestra evolución, para nuestro progreso, para nuestra felicidad. Palabras que las repetimos, pero son justamente nuestro objetivo, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito ese concepto, porque eso es lo lindo que tiene la doctrina espírita, ¿no? Nos da la oportunidad de poder aumentar el conocimiento, porque a veces las palabras están unidas a un contexto que puede ser filosófico, puede ser religioso, puede ser muy subjetivo, ¿ah? Y a veces analizando uno le da un sentido más fuerte y más potente, ¿no? Es una palabra que proviene del latín, como dice acá, esperare, mirar hacia el futuro considerándolo portador de condiciones mejoras que las ofrecidas por el presente. Yo lo subrayé a eso de futuro y presente porque siempre, lo cual es muy real, estamos hablando del plano desde el punto de vista espiritual, pero también desde la psicología contemporánea, que el ser humano debe vivir el futuro, cosa que a veces se nos dificulta porque el pasado nos resulta un poco pesado, un poco, para muchos, un poco dificultoso, y el futuro tiene eso de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será? ¿No? Y eso nos pone muchas veces ansiosos. Este momento del año es un momento para esto, ¿no? Sabemos que a pesar de que mucha gente lo vive como algo muy espiritual, como algo muy lleno muy prometedor, también hay mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad por lo material, eh, que a veces se nos escapa un poquito de la mano ese concepto y, y le damos una importancia justamente que nos sobrepasa. Nos sobrepasa hasta el punto que nos olvidamos de lo espiritual, ¿no? Y entran otros sentimientos que a veces no son buenos, ¿no? Pero volviendo a lo que es el futuro y el presente, la esperanza nos proyecta hacia el futuro, pero sin olvidarnos del presente, ¿no? Porque en la medida que nosotros vivimos el presente como una realidad, sin ilusiones, ¿no? Sin eso que muchas veces creamos, esas falsas expectativas en nuestra mente, ¿eh? Que no tienen nada que ver con la esperanza, obviamente, porque son, digamos,
muchas veces obstáculos que son imposibles de lograr, pero nosotros como que nos engañamos, ¿no? Pero si nosotros vivimos el presente con una posición real, fuerte, con los pies sobre la tierra, como decimos por acá en estas latitudes, podemos proyectarnos mejor hacia el futuro. Y la esperanza, eso es lo que tiene. La esperanza no se proyecta en el futuro únicamente. La esperanza no dice, el año que viene me va a traer, Jesús me va a traer, no. ¿No? Los espíritus buenos me van a traer. Yo deseo que, no, el Espíritu nos dice, trabajemos ya, desde hoy, desde ayer, ¿no? En ese presente para poder concebir ese futuro que tanto deseamos, ¿no? Por eso dice acá también que la lucha por la vida y los sufrimientos se enfrentan como contingencias pasajeras en la marcha hacia un fin más elevado y de mayor valor. Cuando nosotros tenemos ese concepto, esa realidad aprendida, la doctrina espírita nos dice mucho de esto, nos habla mucho, toda su literatura, todos sus principales mediums, toda la literatura básica y también autores más modernos, sobre este concepto, ¿no? Que es muy, muy importante. El tema es, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Que la esperanza se proyecta o tiene una tendencia hacia un bien futuro, ¿no? Pero como dijimos, es incierto, porque no podemos saber el futuro, cambia el futuro. Es más, el futuro se va haciendo día a día. Algunos seres humanos nos encanta, a algunos seres humanos nos encanta saber, conocer el futuro. Y muchas veces el futuro respecto a la doctrina espírita, respecto a la mediunidad, hablando de la mediunidad, hablando de aquellos medios que tienen la facultad de ver el futuro, nos pueden plantear algunas cosas que nos pueden ayudar. Yo no voy a decir que no, ¿tá? Yo también he recurrido muchas veces a ello, pero muchas veces he aprendido lecciones porque en el día a día y en el manejo del libre albedrío y sabiendo Dios que es lo mejor que nosotros, muchas veces esas posibilidades que nosotros estamos buscando o que estamos queriendo saber cambian. Y muchas veces nos sentimos muy frustrados. Por eso lo mejor es vivir esa realidad, ¿no? Por eso también aquí dice que es un bien ardentemente deseado, ¿no? Por ejemplo, ¿quién, no? Estoy seguro que habrá alguno, pero la mayoría de la humanidad deseamos fervientemente que termine esa situación bélica que están nuestros hermanos pasando en buena parte del mundo, así como también sucedió lo mismo con la pandemia. Y es algo que realmente muchas veces nos crea tensión, como dice acá, ¿ah? Y se nos vuelve un deseo muy ardiente, ¿no? Y que cree, dice acá, poder alcanzar por sí mismo o por otros. Pero, como dijimos, tiene muchas variantes, muchas variables. Por eso el presente y el actuar con la conciencia tranquila, con la conciencia limpia, con lo que nos enseña la doctrina espírita, hacer el bien, hacer la caridad, la meditación, todas esas herramientas que son tan importantes, ¿no? El perdón, ni que hablar, es otro capítulo. Cuando uno se refiere a las religiones con mucho respeto, uno dice que, o muchas de ellas, si no la mayoría, dicen que es una virtud sobrenatural, que lleva al hombre a mirar y a esperar a y de Dios, el bien supremo. Pero la doctrina espírita, que no se pelea con ninguna religión, obviamente,
que pretende ir a la par de la ciencia, pero también puede pelearse, entre comillas, con la ciencia, porque la ciencia también cambia, ¿no? Y nos dice que en el sentido eso de que tenemos que esperar de Dios en algunos lugares, se nos dice que tenemos que esperar de Dios y mirar hacia Dios. Sí, sí, es así, ¿eh? Pero no podemos esperar sin hacer nada, pero sí podemos esperar y mirar hacia Él, ¿eh? Con la frente en alta, la conciencia tranquila, y ahí estaremos bien en cualquier lugar, amigos, no solo en la doctrina espírita. Estaremos bien en cualquier lugar, ¿no? Porque eso es lo que Dios nos pide a todos, no solo a los espíritas. Eh, eh, por eso la esperanza se forma con circunstancias o voluntades ajenas, lo que la hace de algún modo incierta y falible, ¿no? Bueno, es lo que estuvimos hablando, ¿no? Aquellas cosas que cambian, aquellos momentos que parece que son malos para nosotros, después resulta que son algo especial, que sirvieron como lesión, ¿no? Como decimos, bueno, fue algo malo que me pasó, yo esperaba tal cosa, tenía la esperanza de tal cosa, pero no sucedió. Me causó mucha frustración, me causó mucho problema, pero sin embargo ahora veo en retrospectiva porque pude aprender la lección, ¿ah? Porque por eso está el sufrir bien y sufrir mal. Cuando yo sufro mal, yo uno a ese sufrimiento del mal, ¿ah? Uno el resentimiento, el rencor, mi ira, ¿ah? Entonces ahí sí realmente no voy a conseguir nada de la experiencia que pude haber pasado, ¿no? Junto a las esperanzas cotidianas está la gran esperanza, ¿no? Es decir, un vínculo permanente entre la especie y el creador. Esto es tan, tan importante, amigos. Y alguno podrá decir, bueno, solamente el que cree en Dios puede aspirar a esa esperanza. No, no. Dios nos creó a todos y nosotros vamos haciendo nuestro camino, ¿eh? Y hay personas que no creen en Dios, pero son dignas de ejemplos. Se llaman a sí mismos ateos porque no han encontrado aún, tal vez la doctrina espírita, pero no han encontrado todavía en su corazón, ¿ah?, ese camino hacia ese encuentro. Pero no dudemos que está en su conciencia, porque tanto él como nosotros eh, tenemos a Dios como nuestro creador. Y tenemos que hablar de la filosofía también. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, no? Hoy se habla mucho del pensamiento, de las distintas corrientes que hay, espirituales. Eso es bueno también, ¿eh? También es bueno. Todo lo que sucede, no podemos dudar que es bueno. Tiene aristas negativas y aristas positivas como todo, ¿no? Pero el pensamiento hoy en día es como la época de la razón, la época de la materia. La espiritualidad parece que se difunde para muchos y nos volcamos a una racionalidad y a una supremacía de la razón. De tal forma, y dando tan poco énfasis a los sentimientos, a la empatía, al afecto, a la esperanza, que proclamamos o se proclama la muerte de Dios, ¿no? Es la doctrina de la nada. Y por eso, suceden cosas tan fuertes hoy en día que no pensemos que alguna vez nos sucedieron, pero tal vez en esta época que estamos viviendo, algunos dicen de regeneración, transición, no sé. A mí me gusta vivir el presente y vivirlo con los mensajes
y con la información que me dan los hechos cotidianos. Pero si yo sesgo mi información o mi búsqueda de información hacia lo negativo, no voy a encontrar jamás la esperanza. En cambio, si yo puedo hacer ese balance que debemos hacer entre lo positivo y lo negativo, y lo positivo que tenemos en el siglo XXI, seguramente nos vamos a sentir mejor. Pero hay una filosofía moderna que nos dice, el sujeto tiene que mirar por sí mismo. ¿Eso tiene algo que ver con el autoconocimiento o con el conócete a ti mismo? ¿No? Eso es egoísmo puro, amigos. Es yo y yo. ¿Y qué sucede en estas cosas? ¿Qué sucede qué pasa cuando suceden estos hechos? Nos metemos en un campo peligroso, fangoso, porque es difícil de salir, atractivo, porque aún nuestra condición humana nos tira hacia eso, hacia ese disfrute instantáneo o, digamos, corto en el tiempo, pero no pensamos, porque después no hay nada, así que voy a disfrutar. Entonces, ese campo es el campo de las pasiones y las emociones. Pasiones y emociones que son positivas cuando yo las oriento a un fin positivo. Ahora, si las oriento nada más que para satisfacer mis necesidades físicas, mis necesidades materiales extremas y mi egoísmo, entonces no habrá esperanza para mí, eso seguro. Por lo menos en esta vida. El espiritismo nos da otra perspectiva. Aquellos que se encuentran con el espiritismo como me encontré yo por primera vez, fue como estar en el desierto y encontrar una fuente de agua, ¿no? Porque yo me sentía en el otro escalón que estábamos hablando recién. Si bien era creyente, pensaba que había que disfrutar de cualquier manera. Yo no estoy diciendo nada malo contra las experiencias, porque por algo está el libre albedrío que sufrimos todos, sobre todo en nuestros años jóvenes, que son experiencias que pasamos y que experimentamos y que nos sirven muchas veces. Estoy hablando ya de una época grande, ¿no? Una época madura de personas que ya están en un periodo de donde ya eso debería haber pasado. A eso me refiero. De todas modas, siempre es una elección personal. Entonces, la doctrina espírita me dio una dimensión realista de la vida futura. La esperanza se convierte en una fuerza innovadora. Y he ahí el concepto de potencia que hablábamos hoy, ¿no? Es una potencia, un poder, ¿no? Pero la doctrina espírita le da gran dimensión a este hecho, ¿no? La vida continúa más allá de la tumba, ya el castigo del cielo y infierno ya no nos van a atormentar más. No existe el cielo y el infierno, existen estados de conciencia. Siempre hay una oportunidad de redención, siempre hay factores atenuantes, no hay nada preestablecido ni nada ya destinado, ¿no? Con un fin total o que del cual no tenemos escape, ¿no? Y para mí fue como que me sacaran de una mochila pesada mucho peso, mucho peso, mucho peso, ¿no? Después entendí que había un camino para recorrer y una enseñanza para aprender, ¿no? Y eso también es muy bueno
porque nos va ampliando ese campo de conciencia. Y vamos entendiendo que a lo que esto que le estamos de repente dando demasiado valor, que es lo material, nuestro cuerpo físico, que es un vehículo genial, es un vehículo científicamente hablando. Ninguna computadora, por más avance tecnológico que haya hoy en día, se asemeja al funcionamiento de nuestro organismo. Fíjense el valor que tiene, ¿no? El valor, el potencial que tiene nuestro organismo. O sea que nuestro cuerpo físico es tan importante en esta etapa de mi vida, en esta encarnación, como mi espíritu. Porque yo soy materia, periespíritu y espíritu. Periespíritu es el lazo entre el espíritu y el cuerpo orgánico. Somos un todo. Somos un todo. No podemos decir acá está el físico, acá está el periespíritu y acá está mi ser espiritual. Y el periespíritu es lo que tiene el espíritu más a mano y como gran compañero para producir ese enlace que nos llevará a través de nuestras existencias, a través de nuestras decisiones, a través de nuestros deseos, nuestros errores, nuestros aciertos, que nos llevará justamente a ese camino evolutivo. Entonces el periespíritu es un gran compañero. Por eso dice acá que el perispíritu, según su peso específico, nos da una confianza ilimitada de la infinita bondad de Dios, porque Él es la garantía. Él va a estampar todo lo que nosotros hacemos, no va a quedar en el limbo, no va a quedar en el aire, en lo etéreo, va a quedar en ese espíritu. Y luego, a medida que vamos evolucionando, pasará a pasar parte enteramente de la conciencia espiritual. Y eso es justamente el camino que buscamos, amigos. Y para continuar, podemos decir que el espiritismo nos proporciona recursos, lo cual es muy importante. Hoy en día, los recursos son muy necesarios. Podemos tener fe ciega, bien, bárbaro, tengo una fe ciega, y mucha gente le va muy bien con eso, y son felices, pero el espiritismo nos dice que los recursos que podamos tener los seres humanos, que apostamos a la fe razonada, no como un eslogan, no es un eslogan, ¿no? No es que nosotros, sí, esto tiene tal explicación y esto tiene tal otra, no, no es así. Es ese espíritu de conocimiento que está embebido en nuestro ser espiritual. Esa ansia de conocimiento, ¿no? Y justamente es lo que nos proporciona la doctrina espírita, los recursos. Tenemos recursos porque tenemos explicación, porque tenemos fundamentos, porque tenemos herramientas, ¿no? Porque conocemos nuestro objetivo, si bien no conocemos nuestras distintas paradas, conocemos nuestro final, en el sentido de que hacia dónde vamos, eso sí podemos estar seguros. Y también lo que es muy importante nos dice que debemos trabajar para ello, que no es una esperanza de brazos cruzados. Es una esperanza activa, racional, pero activa.
Son recursos, activos y racionales para poder crear esa esperanza que tanto buscamos. Entonces, todos nuestros dolores, nuestra alegría, nuestros intentos y voluntades quedarán grabados en nuestro subconsciente y servirán como punto de apoyo para cimentar la base de nuestra propia conciencia. Es decir, vamos alimentando ese ser espiritual que necesita sí o sí de nuestra ayuda y de nuestro trabajo y de nuestra voluntad. Las virtudes que son fundamentales para ese crecimiento, que son verdaderos poderes, poderes en el sentido de capacidad, ¿no?, de realización, capacidad de elevación, capacidad de crecimiento, por lo tanto son inherentes de nuestro espíritu. Es el espíritu que nos pide y nos proporciona esas virtudes. Nos pide que nosotros las busquemos. Por eso cuando son adquiridas, como dice aquí, son a través del aprendizaje. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Eso lo da, amigos, el trabajo, ¿no?, la solidaridad, el salir a la calle, no retrotraernos. Está muy bien la meditación, la oración, todo eso, pero no podemos vivir en constante meditación y oración, porque tenemos que realmente adquirir esas virtudes. No se adquieren. El propio Jesús nos dice que Él trabaja hasta hoy en día, ¿no? Entonces, perdóname que se me estoy quedando sin batería, voy a enchufar la batería. Gracias. Entonces, si el propio Jesús trabaja hasta hoy en día, nosotros vamos a quedarnos contemplando el universo y las estrellas y pidiendo a los espíritus superiores que nos ayuden sin hacer nada. No. Y por eso esas 4 virtudes se adquieren con mucho trabajo. Son las llamadas cardinales, que son una bisagra, ¿no?, porque alrededor de ellas giran todas las demás, como la paciencia, la tolerancia y la dulzura. O sea que todo es un proceso, ¿no? Es un proceso que yo tengo que ir buscando, que tengo que ir informándome, que tengo que ir leyendo, interpretando las obras de Kardec, contextualizándolas. ¿Por qué dijo esto y ahora pasa esto en esta época? ¿Por qué? ¿Me mintió Kardec o no? O yo tengo que interpretarlo, contextualizarlo, ¿no? Porque Kardec quería el bien, pero el conocimiento que él tenía como ser humano, a pesar de la ayuda de los propios espíritus, no era la verdad, porque la verdad la tenemos que encontrar nosotros. Es decir, no era la verdad total, ¿no? Eran verdades, pero no la verdad total. Tenemos que buscarlas con el trabajo, nosotros. No van a hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Y cuando nosotros logramos esas virtudes, logramos esos conceptos magníficos que son la paciencia, la tolerancia y la dulzura. Después vienen otras virtudes, que son virtudes innatas. Todos los seres humanos las tenemos. No importa nuestra creencia, creemos en Dios, no creemos en Dios, soy ateo, soy religioso, soy lo que sea, no agnóstico, los tenemos todos, porque vienen de nuestra conexión con Dios, ¿no? Y tarde o temprano, a medida que yo puedo ir potenciando y aprendiendo esas virtudes adquiridas que hablábamos recién, ¿eh?, vamos a ir potenciando estas otras, que son nada más y nada menos que la fe, la esperanza y la caridad. Y fíjense,
Qué coincidencia, está la palabra esperanza ahí, ¿no? Junto con la fe y la caridad. Si será importante. La esperanza no es el producto de nuestra voluntad por sí solo. Nuestra voluntad es importantísima, nuestro deseo, esa pasión que ponemos por salir adelante, ¿no? Pero también se puede considerar como una espontaneidad cuyas raíces nos escapan, porque no es genuinamente una manifestación del hombre, de la materia, sino algo que se manifiesta a través del hombre en su condición de ser espiritual, ¿no? Por eso es universal y está presente en todos nosotros. Entonces, como podemos analizar aquí como lógica, la esperanza sí o sí está unida a la fe y la caridad. Estamos hablando de la fe como un sentimiento innato en el individuo. Estábamos hablando que proviene de Dios, de nuestra conexión con Dios. Y la dirección que se le da a este sentimiento puede ser ciega, irracional e ilógica, o razonada, analítica y lógica. Bueno, de eso ya estuvimos hablando. Pero la fe, y eso es algo que conocemos desde la lectura y la interpretación del Evangelio según el Espiritismo, que es la madre de la esperanza y la caridad, y es hija del sentimiento y la razón. Esto nos dice mucho, amigos. Nos dice primero que nada que la fe es esencial. Y realmente es así. No es un eslogan, es así. Y estamos hablando acá de la fe que nos propone el espiritismo, ¿no? Obviamente. Porque ella es realmente la madre de la esperanza. Si no tenemos fe, si no tenemos confianza, si no persistimos en la idea, tenía una directora que nos decía siempre, si no somos porfiados, no sé cómo se dirá en portugués, porfiado, ¿no? Medio sí o sí, ¿no? Va a ser muy difícil que logremos esa esperanza. Y la caridad es hija del sentimiento y la razón, porque la caridad tiene esos valores tan magníficos que nos diferencian a los seres humanos como de esa gran potencialidad que viene de nuestra conexión con Dios, ¿no? Que es el amor, no como una palabra muchas veces utilizada demasiado, pero en el sentido de esas otras virtudes que estuvimos hablando, que derivan de las virtudes adquiridas, ¿no? De la justicia y todo eso, que es la paciencia, la empatía, el perdón, el perdonarse a sí mismo también, ¿no? Y hija del sentimiento y la razón. Y otra vez esa palabra razón. Alguno, y llega no conoce el espiritismo y dice, pero los espíritus, ¿cómo insisten con la razón? Es que, amigos, somos seres humanos y lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de las especies de la humanidad, que tienen su gran valor y su gran sentido, no, con eso no estoy desmereciéndolas, es el pensamiento, la razón. Entonces, no podemos dejarla de lado. Y por eso es que el espiritismo le da esa fuerza, ¿no? Y esa connotación tan importante. No podemos olvidarnos del libre albedrío, ¿no? Que también nos dice, al ser impulsada por el libre albedrío, esa fe cuenta con el respaldo del sentimiento y la razón. El libre albedrío no es hacer lo que yo quiero, aunque también es hacer lo que yo quiero, pero no es para el espiritismo, en cuanto al concepto de evolución, es justamente
lo que nos quiere enseñar es que nuestro libre albedrío hay que educarlo, hay que hacerlo inteligente, hay que hacerlo razonar, otra vez la palabra razón, ¿no? Porque ahí están las buenas y las malas elecciones que van a pesar en mi vida presente y obviamente en mi futuro. Pero el libre albedrío se apoya también en el sentimiento, porque una decisión que no esté enmarcada en un ámbito de amor, de ayuda, de empatía, de olvido de sí mismo, que ya sabemos que muchas veces son metas que nos proponemos que por nuestra distinta situación, a veces podemos lograrlo, a veces no podemos lograrlo y nos sentimos mal. No, todo intento, toda persistencia, todo atenuante es importante. Importante es no estancarse. Eso es es lo importante. Por eso agrega también aquí al final que esto va a suceder, ¿no? Esa importancia que va a tener la fe, va a tener siempre y cuando se actúe dentro de los valores éticos y morales transmitidos en la doctrina espírita. Este es el objetivo de la doctrina espírita: hacer mejor al humano. Hacer mejor al humano es potenciar sus virtudes a través de las virtudes adquiridas, las virtudes innatas, ¿ah? Y lograr esos valores que llevan a una mejor convivencia conmigo mismo y con los demás. Eso es justamente el gran valor de la doctrina espírita y el gran intento que hicieron aquellos médiums primarios, junto a los espíritus de luz y consejeros espirituales para transmitirnos esta idea. Bueno, amigos, llegamos hasta el final y como siempre yo me gusta agradecer a aquellos colaboradores, porque hay muchos colaboradores, gracias a Dios, de la doctrina espírita, con distintas facetas. Algunos son más proclives a lo científico, otros son tienen más la religiosidad acentuada. No estoy diciendo religión, estoy diciendo religiosidad, y aportan mucho material y muy, muy bueno. En este caso, tus compañeros de Brasil, como decía una directora allá en Uruguay, en Montevideo, que Brasil es la universidad del espiritismo, y muchos se enojarán con eso, pero nosotros tenemos que reconocer el gran trabajo que hicieron nuestros hermanos brasileños y hacen en sus distintos ámbitos, distintos campos dentro de la doctrina espírita, ¿no? Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente yo puse también algún material y alguna modificación de mi parte, pero me basé en eso. Hasta aquí llegamos, les agradezco de corazón poder haber compartido este trabajo, ¿ah? Que lo hice con las mejores expectativas. Y obviamente a Flavio, que es quien nos da esta oportunidad. Flavio, ¿estás por ahí?
Hola. Bueno, amigos, seguramente Flavio esté con algún problemita técnico y entonces lo que voy a hacer yo es despedirme y agradecer vuestra atención y dejarles un fuerte abrazo desde acá, desde Uruguay, y deseándoles lo mejor, obviamente, que unidos podemos, logrando manejar nuestros pensamientos de la mejor manera y persistiendo, podemos lograr justamente eso, ¿no? Así que mucha paz para todos ustedes.